Sí, más que preguntar también era un poco rescatar lo que creo que es importante, ¿no? Esto de decir que tenemos espacios donde damos la palabra, donde le damos la palabra a los alumnos y por ahí no los escuchamos, o donde le damos la palabra a los docentes y tampoco se los escucha desde el ministerio, desde el sistema. Este tipo de proyectos me parecen muy importantes y tienen mucho que ver con los tiempos de los docentes. El docente taxi, lo venimos diciendo, yo soy docente vieja de 30 años y venimos reclamando acerca de que un docente no se puede comprometer con una institución si no pasa muchas horas dentro de la institución. Para hacer proyectos necesita tiempos de encuentro con sus colegas, conocerse con sus colegas, y esos espacios no se nos dan. Entonces creo que hay una realidad fuerte, digamos, en ese sentido, que es llenamos encuestas, nos reunimos, reclamamos desde hace mucho tiempo, pero por ahí uno siente que no se nos escucha. Sí, yo creo que ahí hay un aspecto clave, ¿no? Por eso me parece que esta tensión, un poco como decía Quino en el chiste, ¿no? Lo que no se resuelve en el nivel superior con el padre o con la madre va cayendo en cascada. Yo creo que esta posibilidad de escuchar es una posibilidad fundamental que las direcciones deben habilitar y de la cual depende absolutamente todo el bienestar de la institución. A veces escuchar da lugar a una puja por los sentidos diferentes que pueden existir en una institución, pero en nuestra experiencia, allí donde justamente el diálogo circula intensamente en los colectivos docentes, existen mejores condiciones para resolver estas tensiones. Tiene que haber un proyecto, ¿no? No se trata de dialogar sin proyecto, y tiene que haber una necesidad de impulsar el colectivo docente, pero evidentemente esta tendencia a no escuchar al docente es una tendencia muy fuerte en una cultura por lo menos muy directiva que marca toda la institución educativa, ¿no? Es decir, la figura del director es una figura fuerte y en este sentido hay tensiones que creo un rediseño institucional es fundamental para poder abordar los problemas de convivencia. Es más, todo el horizonte de lo que aquí se ha dicho probablemente en parte dependa de la posibilidad de que en algún momento los gobiernos puedan rever los diseños institucionales de la escuela para que estas cosas anclen de otra manera. Por ahí no depende tanto del director de la institución como del sistema educativo que nos pueda brindar este tipo de espacios. Pero el rol del director es clave, o sea, las dos cosas, no dependen, pero sí, hay una necesidad de un cambio sistémico, pero en un contexto sistémico adverso, un director que no habilita es complejo. Soy de Tucumán, pertenezco al Colegio Santa Catalina, y esto de escuchar a las colegas, creo que también tiene que ver con todo lo que vinimos viendo en el Congreso, de la soledad que sentimos los docentes. Un poco en respuesta a lo que decía la colega acá, que a veces estamos tan pocas horas frente a los alumnos que no podemos llevar proyectos adelante. Como experiencia personal, yo les sugeriría que pensemos qué hacer en 80 minutos que tenemos, no en la cantidad de carga horaria. Y en esos 80 minutos o 40 minutos que nos toca, yo creo que sí se pueden llevar adelante proyectos. Usted decía que la figura del directivo es fuerte. Sí. Yo tengo la posibilidad de opinar porque estoy en un colegio público, en una escuela pública y en un colegio privado, donde se notan las diferencias de la soledad y del trabajo en equipo. Por bendición de Dios creo que estoy en un colegio católico donde trabajamos en equipo. Pero a pesar de eso también a veces sentimos soledad,
porque no todos los docentes acompañan al proyecto. Pero quiero transmitirles, hoy hablaba con colegas de Salta, y en las situaciones que ellos tienen que ir a enseñar, nosotros acá estamos en un paraíso, pero a pesar de eso escuchaba a la docente cómo llevaba adelante proyectos, a pesar de que tiene que cruzar un río y caminar 2 horas para llegar a su escuela. Entonces, no lo tomen como consejo, una opinión o una experiencia. Creo que el docente que tiene vocación y que realmente ama lo que hace, lo hace en 40 minutos o en 80 minutos. Por supuesto que es más lento, cuesta más, quizás los tiempos se alargan, pero sí se puede. El proyecto que nosotros tenemos en nuestro colegio, que hoy tengo el orgullo de presentarlo, tuvo que ver con esto. Usted comparaba esto de un taller de música. Bueno, yo lo hice con las chicas, enseñarles desde a producir jabones para que ellas aprendan el cooperativismo. Y a partir de ahí transformarlo en un proyecto sociocomunitario. Y solamente tengo 80 minutos con las chicas una sola vez a la semana. Entonces, para esos docentes, sigan adelante, que esto se puede. Empecé en el 2013 y directivos que apoyaban justamente, entraban, observaban, y hoy tenemos que decir que es un proyecto institucional a pesar de 80 minutos de clase. Así que no se desanimen, sí se puede. Pasa por la vocación docente. Sí, bueno, también quiero decir que escuché muy atentamente la idea del cooperativismo, que es una línea que hemos pensado, porque uno de los problemas estructurales en el capitalismo, en la sociedad de clases, es cómo discutir, debatir o repensar los problemas de la organización económica. Y toda la escuela está organizada para producir trabajadores para una sociedad capitalista que produce desigualdad, y eso no tiene sentido ideológico, es un hecho. Y en algún momento nos hemos preguntado, bueno, porque no hay discurso tampoco de la escuela en relación a eso. Y en este sentido nos pareció muchas veces que estamos de hecho dialogando con una compañera que trabaja sobre cuestiones de cooperativismo a nivel regional incluso, para ver cómo hacer esto. Sí hay experiencias interesantes en relación a las cantinas y a la organización de la escuela para la alimentación, que permiten justamente esta solidaridad y esta gestión comunitaria que mejora la alimentación en la escuela y que reorganiza su vida cotidiana. Yo creo que son cuestiones centrales porque no es desde el discurso muchas veces, sino desde la oportunidad de mostrar otros modelos de gestión económica que explicados son difíciles y que forman parte del problema de convivencia, ¿no? Evidentemente, es decir, la vieja idea, hoy limada por la fragmentación cultural. Los diferentes que se encuentran en la escuela son menos diferentes de los que nos encontrábamos hace 40 años atrás, con escuelas que de alguna manera todavía recibían a aquellos que provenían de distintos sectores sociales. Pero de todos modos el conflicto por la diferenciación social se sigue manifestando, existiendo, y este sentido del trabajo es bien interesante reverlo. Hola, mi nombre es Andrea. Estábamos pensando con mi compañera recién cómo convocar a estos docentes, o cómo hicieron ustedes, o cuál es tu experiencia, si nos podés contar, por favor, cómo se convoca, cómo se entusiasma, cómo se apasionan los docentes para participar en estos espacios en común, para pensar juntos respecto de los problemas, porque es muy fuerte dentro del discurso lo que sostenemos los maestros de que nos pagan por 40 minutos o 80 minutos. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para convocarlos cuando el argumento es ese, que es lógico, pero que pesa tanto a la hora de pensar en otras cuestiones, más allá de lo que decía la colega, todo lo que tiene que ver con la vocación? Gracias. Los programas de convivencia usualmente convocan muchísimo porque la sensación de malestar tan fuerte y el dolor de la institución por los problemas que vive hace que usualmente en una primera instancia sea extremadamente receptiva en relación a cualquiera de las propuestas. El problema no está en ingresar al centro educativo o en recibir apoyo de las instituciones. El problema está en sostener el trabajo. Porque como este trabajo parte de la premisa de que deben compartirse algunos sentidos respecto de lo que
ese rol del docente, ese rol del padre y rever algunas prácticas, en algunos centros educativos que comienzan de un modo, vamos a decir, impetuoso, no necesariamente se puede sostener la acción, porque allí en primera instancia es como una terapia, ¿no? En primera instancia lo que se produce muchas veces es un pedido de, bueno, en realidad ellos no querían rever su práctica, querían una respuesta externa. Y no existe respuesta externa. O sea, claro que uno puede contar con redes de asistentes sociales, de psicólogos, de equipos multidisciplinarios en los centros, pero todo parte de una reconceptualización de lo que se hace. Por supuesto, siempre con el límite de la organización asignaturista del centro educativo, de la falta de espacios de convivencia. Pero hay un punto en el cual justamente hay algo que supone también rever la propia práctica, sin disculpar, repito, la organización escolar. No hay cambio en convivencia sin cambio de la institución y de la organización escolar. Y este es otro de los núcleos duros. Los diseños burocráticos, los diseños institucionales no habilitan porque están centrados fundamentalmente en la asignatura. Esto no disuelve el rol del docente para un trabajo en convivencia, pero es necesario mayor cantidad de espacios, ¿no? Pero en lo que refiere al trabajo docente y pedagógico, hay allí un límite, la dificultad de rever las prácticas. Usualmente se trata de un pedido de asistencia social y de psicólogos. Los docentes muchas veces en realidad desean continuar haciendo lo que hacen y que justamente lo que se espera es poder derivar al alumno problemática. Esta es la imagen que muchas veces se encuentra. Con esta imagen no se puede trabajar en convivencia y lo primero es revertirla, ¿no? Porque muchas veces es insensible en relación a la propia condición del alumno. Y aquí no cuestiono o no relativizo o no pongo paños fríos a la dificultad que supone para un docente trabajar con 30 estudiantes y sobre todo adolescentes que, bueno, interpelan, maltratan, la palabra más suave que usan para describirte, no la puedo repetir aquí, o sea, esto es un escenario real y no lo estoy negando, ¿no? Pero bueno, es difícil. Creo que la mirada sistémica que estás dando es muy buena, que es como que va en proceso, ¿no? Que hay que tener mucha creatividad para eso. Creo que también entre la mirada del docente, mucha paciencia, mucha vocación. Creo que por ahí nos desborda, desde la familia, nos desborda desde el lugar del ámbito de trabajo, ¿no? Y que hay muchas posibilidades de crecimiento, pero con esta mirada sistémica. El foco sistémico, digo que me parece bastante interesante, ¿sí? Porque es como que lo veo que va en un renacer, o sea, está creciendo recién y es algo de que va a costar llegar, pero es para poder desaprender lo que ya no funcionó y aprender lo que es para crecer. Entonces lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero insisto, el mero hecho de no instalar algunos sentidos ya implica que el horizonte se corre. Exacto. Es tal el pedido punitivo para las conductas que son disruptivas de los adolescentes y de los niños en la escuela, que simplemente interpelarlo e intentar revertirlo ya es un paso adelante. Exacto. Y eso creo que no hay que olvidarlo también. Si no, no tiene ningún sentido nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Totalmente. Gracias. Hola, yo soy Laura de Tucumán. Trabajo en un organismo técnico que se llama SACE, Servicio de Asistencia Social Escolar. Nosotros intervenimos, en el caso mío, con 30 instituciones de nivel inicial, primario y secundario. Y en la experiencia, la intervención más efectiva hasta ahora, en 10 años de venir trabajando, es la intervención institucional, en donde nos interpelamos y relacionamos con docentes, con directivos, con padres, con alumnos. Y me encantó, digamos, la parte esa de ver la trayectoria escolar del alumno, porque así como existe un currículum oculto, los chicos tienen trayectorias sociales y trayectorias escolares, y estas no son paralelas, son transversales en su vida. Entonces, me quedé pensando, digamos, en lo importante
de ver estas prácticas pedagógicas y de que como agentes de Estado dentro de la escuela, realmente tengamos esa movilización de decir, bueno, a ver, no solamente hagamos circular la palabra, sino que cuando llegue la palabra le demos una respuesta. Porque eso es lo que esperan los chicos, una respuesta. Y esa respuesta no se resuelve sola, ni la puede dar una sola persona, es una construcción colectiva. Entonces, por ahí estaría bueno pensar qué dispositivos podemos ir incorporando para que como escuela tratemos de ver qué hay y nos hagamos cargo, porque es verdad, o sea, como equipo técnico, a veces es como que, más siendo trabajadora social, es como que uno escucha la realidad y como si fuera algo mágico, o sea, intervino el trabajador social, el alumno se va, y al contrario no, o sea, nosotros empezamos a ver la institución y a partir de esa demanda es empezar a trabajar a ver qué necesidad hay ahí. Eso era un poco lo que quería compartir. Gracias. Recuerdo ahora escuchándote y uniendo con lo que ayer planteaba Fernando, cuando nosotros llegamos al programa veníamos con todo, como quien dice, ¿no? Entonces hicimos, lo que queríamos era promover los acuerdos de convivencia y generamos toda una serie de materiales para que los estudiantes escribieran en pancartas lo que ellos le pedían a la escuela. Bueno, al final lo logramos en algunos centros, pero la dificultad de dejar escrito, ya no de dar voz, claro, dejar escrito es más difícil que dar voz, ¿no? Pero también la escritura permite paliar el cara a cara, porque yo voy y escribo en un pizarrón y a menos que lo firme, nadie sabe que lo dije yo, ¿no? Y me acuerdo que eso generó muchas resistencias y bueno, ahí creo que tenemos mucho para reflexionar como individuos, pero son muchos años de centralidad del poder. No es verdad que vamos a transitar hacia la noción de sujeto de derecho de la noche a la mañana, porque no sabemos hacerlo y también lo estamos aprendiendo. Y creo que ahí probablemente haya una diferencia conceptual muy importante entre la psicología, la asistencia social y un trabajo político. Y creo que el trabajo político puede ser liberador y confluir a eso que muchas veces se le pide al asistente social y al psicólogo, y no necesariamente es lo que ellos pueden resolver. Y a veces están actuando mucho más en un horizonte de dar la palabra que de una asistencia social en el sentido de paliar dificultades. No sé si soy claro. Creo que ahí hay algo, tenemos mucho campo para avanzar en ese punto. Soy Beatriz, de Tucumán también, y hablando de esto de que usted dice de la convivencia escolar, creo que lo que estamos viviendo hoy en día es muy grave, el tema de la violencia de padres y familias hacia los docentes y profesores. Entonces eso es un poco lo que quería yo preguntarle, que a veces nos encontramos sin saber qué hacer ante un caso de violencia de las familias hacia el docente, porque muchas veces no se nos escucha, hay algún inconveniente con los niños y directamente vienen con la agresividad o la violencia hacia el docente. Sobre el qué hacer siempre es difícil. Lo que yo he visto es que uno tiene que trabajar en un escenario en el cual en comunidades, yo creo que hay dos tipos de agresiones hoy en día, por exceso de poder o por falta, por ausencia de poder. Uno se encuentra hoy en un escenario de alguna manera tal vez conocido para la institución privada, donde padres muy empoderados presionan a la escuela para anular su juicio, lo cual puede ser positivo en algunos casos porque pueden tener razón, y en otros casos, bueno, se trata de la dificultad, vamos a decir, de la instrumentalización del saber, ¿no? O sea, yo mando a mi hijo a la escuela para que tenga un título porque me interesa que progrese en la vida y no voy a aceptar ningún discurso alternativo de la escuela sobre eso. Ese es un escenario que es absolutamente distinto de la reacción de los padres más vulnerables cuando justamente ven en la escuela la ratificación de un mensaje de discriminación o de desigualdad y interpelan a la institución escolar desde el arma que ellos consideran más eficaz, que es la destrucción física, la agresión.
Bueno, allí, por un lado, evidentemente yo creo que la escuela tiene que pensarse a sí misma y a su protección, pero tiene que pensar un escenario de trabajo complejo, que interpela nuestros prejuicios. No conozco, por eso no quisiera opinar, voy a hablar desde el Uruguay, porque no sé cuál es la realidad predominante de la institución escolar en Argentina, en las regiones de ustedes. En Uruguay, en los centros educativos existe una cierta dificultad para recibir a los padres, para tener tiempo para los padres. Los mensajes que se le dan a los padres usualmente son negativos, se los llama cuando los adolescentes o los niños tienen dificultades o se les entrega el carné escolar. Ese es el vínculo con los padres. Por lo tanto, lo que se generan son reacciones de enojo frente a la única comunicación escolar que es una falla del hijo, escolar o personal. Una política, por un lado, que anule, y a su vez los juicios sobre los padres que circulan y que llegan a manos de los padres y que son reales. En este sentido, lo que nos parece útil para revertir estas visiones se centra primero en un respeto a la figura del padre, segundo en comunicación al respecto de los logros de los hijos. Incluso cuando se recibe a un padre para comunicarle un problema de su hijo, creo que es importante primero tomarse el tiempo de contarle al padre el aporte de su hijo a la escuela. Alguno debe haber. Porque si la comunicación está centrada en la crítica, se produce esta reacción, que además tiene que ver con diversas interpelaciones. Estos padres muchas veces en realidad son mujeres enojadas con las maestras o con las profesoras que se sienten denigradas en su condición de madre. Entonces ahí creo que es sobre todo cuando las mujeres, hablamos con las mujeres, podemos hacer jugar otros sentidos de solidaridad y no situarnos en este horizonte del docente trabajador que recibe a un padre que no cumple sus responsabilidades. Ese mandato genera violencia, esa relación enunciada de ese modo genera violencia y agresión física y la escuela tiene que revertirlo. Repito, el mejor chiste sobre chistes sobre la cuestión escolar en los años 50, creo que era el maestro Firpo, creo que se llamaba, y uno lo mira y él traía anécdotas que hoy serían absolutamente incorrectas desde un punto de vista político. Pero lo que uno veía en esa suerte de etnografía que él montó sin querer era la naturalización del desprecio. O sea, ¿quiénes eran los padres? Los borrachos que venían a la escuela, los incultos. Y bueno, eso está en la memoria de la institución escolar, que se sentía, vamos a decir, encarnando el saber y la constitución cultural de la sociedad y que se sentía en el derecho de despreciar a estas comunidades. Justamente hoy la sociedad reacciona contra eso. Entonces, bueno, ahí creo que justamente en algunos casos, repito, no conozco la situación de cada una de las personas que están aquí ni de los centros educativos, no sé cómo se tejen estas relaciones. Estoy hablando de los casos que conozco y de los motivos que suelen generar estas agresiones, ¿no? Y por ahí creo que está lo que se puede hacer. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me había quedado un poco pensando en el primer aporte que hizo la compañera, en torno a esto de cómo generar en los compañeros docentes, en los colegas, estos espacios, digamos, comunes, colectivos, para que también piensen a los alumnos, de ahí en más, como parte de ese colectivo. Es muy complicado, es cierto, las realidades institucionales yo creo que varían de una institución a otra, pero creo que mucho hace el poder dar espacios para que ellos, o sea, para que los colegas también se sientan parte del colectivo. Por ahí uno siempre piensa que hace en función del alumno, de hecho que hacemos para el alumno, por el alumno, pero también es importante que en la institución se dé lugar para que el docente se sienta parte y no tan solo crear lugares para hablar del conflicto o del malestar, sino también crear lugares para el disfrute, el despliegue de otras potencialidades personales, para que se conozca la persona que hay detrás de cada profesor, porque yo creo que eso hace también a crear nuevos tipos de lazos con la institución, con la función que uno va a cumplir y por ende genera este sentimiento de pertenencia que sin darnos cuenta transmitimos a los alumnos
y que a su vez también redunda en que los alumnos se sientan partícipes de la institución. Yo creo que forma parte de una red, ¿sí?, de sentirse partícipes, y bueno, y también pienso que esos espacios de convivir y disfrutar de otras cosas que no sea hablar quizás del conflicto o de cómo trabajar en torno a determinadas situaciones pedagógicas, ayuda, ¿sí?, indirectamente a todo esto que estamos planteando. Bueno, sí, yo creo que ahí justamente también, o sea, hay un sentido complejo de la convivencia y después está el sentido común, o sea, es compartiendo el almuerzo, la merienda, la conversación, la charla entre los docentes y a su vez con los alumnos, como también damos un mensaje de contacto, ¿no? Y esta integración muy simple que tiene que ver con la idea también de la institución como una casa. ¿Y qué es lo que hacemos en casa cuando pasamos bien? Tenemos instancias abiertas, descontracturadas. El trabajo escolar existe. O sea, justamente, por eso decía, la promoción de la convivencia no es la promoción de la felicidad y la anulación del trabajo, porque muchas veces se ha criticado a los programas de convivencia bajo la idea de que son programas de distensión escolar. O sea, bueno, no trabajamos, entonces nos reunimos, nos damos las manos, conversamos y dejamos de lado el conflicto escolar porque justamente anulamos el trabajo escolar. No, nadie propone eso. Pero sí, este vínculo entre los docentes es clave para que, es decir, los docentes no tienen tiempo para conversar en Uruguay. El espacio de conversación es entre una aula y otra, 2 minutos, y entre los que son amigos y se conocen. Y después no se conocen. Y después hay un espacio de coordinación semanal obligatorio, que es un espacio estructurado por el director, que no es un espacio de convivencia. Entonces, todos los espacios de contacto entre los docentes son duros. No hay una cotidianeidad más tranquila fuera de la que puede producirse en la sala de profesores. Entonces yo creo que este espacio tiene que crecer y esto depende, es decir, cuando los docentes nos dicen yo no voy a hacer nada que no sea dentro del marco de lo que a mí me pagan porque yo no voy a venir acá ni por un peso más. Es decir, también están poniendo en juego esta cuestión de la asignatura y el contrato por hora aula que impide abrir a estos otros espacios, ¿no? Creo que es clave. Bueno, muchas gracias por la paciencia, ha sido un gusto.